Buenos días. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante. Está dirigido para los estudiantes de cuarto de secundaria. El tema es la revolución industrial o las revoluciones industriales. Dentro de todos los procesos sociales de la humanidad, este tema es uno de los más importantes porque es aquel que produce las transformaciones radicales de la sociedad. Así como la Revolución Francesa, las revoluciones industriales tienen un impacto importante en la transformación de la sociedad. Para la explicación vamos a ayudarnos de un PowerPoint que hemos preparado para esto. Ahí está. Bien, entonces, la revolución industrial. Este proceso social es producto de una construcción de la sociedad que necesita establecer cambios radicales en su mismo comportamiento. Si bien es cierto, antes de esta revolución industrial había un modo de trabajo colectivo, un modo de producción colectivo. Las comunidades satisfacían sus necesidades con lo que sembraban o con lo que obtenían como recurso natural con la ganadería, la minería, la agricultura, etc. Pero era una relación de intercambio comercial. La revolución industrial acelera este proceso de transformación. Se llama revolución porque en la manera de producir las cosas se da un impacto tan importante porque aparece un elemento que es la energía que va a hacer que las cosas ya no se produzcan de manera manual y de manera única, ¿no? Sino que se haga en proceso, en serie. Los productos se comienzan a producir en serie y aparece la maquinización. Asimismo, en los medios de transporte hay una gran revolución porque los barcos se transportaban utilizando la vela. Ahora no, van a utilizar el carbón como energía. Por ejemplo, en la primera revolución industrial van a utilizar el carbón como energía para poder agilizar más este proceso. Y entonces llegar de un puerto a otro era mucho más rápido. Y etcétera. Eso es lo que vamos a hablar entonces en estos momentos, que se llama la revolución industrial. Fíjense ustedes estas imágenes. Estas imágenes obviamente las hemos obtenido de Google. Son fotos que se tomaron en aquel momento. Ya la fotografía nos ayudaba a poder registrar estos momentos en aquellas épocas. Estamos hablando del siglo XIX. Miren ustedes la máquina, ¿no? La máquina, las grandes fábricas. Esto no existía antes. Son fábricas de producción. Esta de acá es una máquina donde este empleado está con una pala, una palanca, una lámpara, sacando carbón y alimentando a este ducto para que se pueda producir la combustión. El término fue acuñado por el historiador Arnold Toynbee para referirse al desarrollo económico británico entre 1760 y 1840, revolución industrial. Acá tenemos una foto de trabajadores en una empresa, niños trabajando en una empresa de hilado, y eso era común y era normal, porque en esta época no habían lo que se llaman los derechos humanos, los derechos del niño y del adolescente, no existían. Si el padre de una familia moría, la mujer y los niños estaban obligados a trabajar y por salarios menores a los que recibía el varón. Eso se daba de manera natural, era parte del proceso, era aceptado por la sociedad. Entonces, vamos a ver cómo la revolución industrial trae justamente esos cambios. Entonces, la primera revolución industrial aparece en las máquinas y la aplicación de nuevas fuentes de energía. Esta es la gran revolución. Esto hizo que la producción de los bienes que necesitaban las sociedades disminuyeran en costos. Ya no se necesita tanta gente para producir algo porque la máquina hace por 10. Disminuyen los costos de producción.
Ya no tengo que pagar a esas personas, ya no tengo que rendir cuentas de mucha gente, sino que una máquina simplemente se me logra la regla. Entonces, el costo de producción es mucho menor. Se resta importancia al trabajo artesanal, el trabajo que hacía el artesano en su casa, que cosía las prendas, que las tejía, y se le resta importancia a ese proceso, porque ahora lo puedo hacer con máquinas y en serie. La revolución industrial había empezado estas innovaciones y con ello una serie de cambios en la sociedad. ¿Por qué? Se deja el campo para migrar a las ciudades, donde hay trabajo seguro, donde mensualmente me van a dar un dinero que me pueda permitir subsistir. Eh, el campo se abandona y se va a la fábrica. ¿Qué hace que un campesino deje el campo y vaya a la ciudad? Que en la ciudad va a encontrar cerca, ¿no? Todo lo que necesita para poder subsistir. Se va, trabaja, se va a su casa y puede adquirir cosas en la ciudad, lo que no tiene en el campo. El estudio. Los hijos van a poder estudiar y aprender mejores cosas que simplemente la agricultura. Son factores que hicieron que mucha gente desarrolle este concepto. En el Perú pasó algo parecido, ¿no? Cuando vienen las fábricas, se abandonan las ciudades, se abandona el campo, perdón, y se puebla las ciudades, especialmente las ciudades costeñas. Estamos hablando de Lima, Trujillo, eh, gran parte de Arequipa, la costa de Arequipa, todo lo que es la parte lineal de la costa. Entonces, la gente abandona el campo, deja la agricultura para ir a las ciudades en busca de mejores oportunidades. Pero bueno, la cosa no fue tan fácil porque vino la explotación de esas personas, a quienes les ninguneaban un dinero, les pagaban sueldos ínfimos y bueno, se acostumbraron a vivir de esa manera hasta que luego llega el gran cambio, donde los obreros van a hacer que haya un proceso de cambio. Esto sucedió, por ejemplo, en la Revolución Rusa. En la Revolución Rusa, esto que vemos acá, las máquinas, las fábricas, los señores oligarcas, dueños de las empresas que explotaban a la gente y que inclusive tenían derechos sobre las personas, en Rusia, en 1919, se da la gran transformación, la Revolución Rusa, liderado por Friedrich Engels, bajo las orientaciones políticas de Karl Marx, donde se habla de que el imperialismo debe destruirse. ¿Por qué? Porque tener la propiedad, estas fábricas, en manos de pocos dueños, hace que ellos abusen del poder y vayan en contra de los derechos de las personas. Entonces, en Rusia, los obreros, la gente que trabajaba en las empresas, se reúnen y comienzan a hacer la revolución, el cambio que no fue fácil, duró muchísimos años, hasta que se logra imponer el poder del obrero. El obrero cambia la estructura social de esta sociedad y hace que ellos gobiernen. Entonces, ¿qué dice el obrero? No hay propiedad privada, nadie es dueño de nada, todos somos dueños de todo. Eliminan a los capitalistas, a los imperialistas, los votan, los sacan de su país y ellos comienzan a gobernar con un buró político importante, con muchos beneficios sociales para la gente, educación, salud, y eso no lo podemos negar. Pero así como la revolución comunista de octubre en Rusia hizo el cambio donde el obrero tenía derecho a la salud y a la educación, también se negaron otros derechos, a la libertad, porque tenías que pensar como ellos, tenías que trabajar según lo que ellos decían, y claro, ¿cuál era el beneficio? No me pagas mi sueldo porque como todo es de todos, yo recibo lo que el Estado me da. No hay propiedad privada. Y esto hasta hace unos cuantos años atrás, donde hubo un cambio importante en Rusia, se dejó el comunismo y ahora Rusia es una sociedad capitalista. Entonces, los cambios económicos, tecnológicos,
cambios económicos, tecnológicos, sociales producidos especialmente en Gran Bretaña. Estamos hablando de Inglaterra, Gran Bretaña, a mediados del siglo XVII. Capitalismo industrial. Los grandes capitalistas comenzaron a crear fábricas explotando a la gente. Propiedad privada. El respeto a la propiedad privada. Ellos tenían derecho a la propiedad privada, mas los obreros no. Medios de producción y libertad de empresa. O sea, se generó la idea capitalista de que había que producir, porque la producción era parte del desarrollo de la humanidad, pero en contra de los derechos laborales. La innovación tecnológica, esto sí fue un gran salto, ¿no? Porque gracias a la revolución industrial se inventaron y se crearon cosas. Teniendo en cuenta, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que coincide en parte con la revolución industrial, se inventan cosas para la guerra que luego se van a utilizar en la sociedad civil. O sea, la idea de la guerra era inventar cosas que dañen al otro con mayor eficiencia. Pero luego estas cosas que se inventan van a quedarse en uso de la propiedad civil. Entonces las innovaciones tecnológicas se dieron una tras otra, una gran revolución. Y en esta primera revolución, ¿qué hace el cambio? El carbón. Acuérdense, el carbón es el elemento que se comienza a extraer de las minas para generar energía, combustión y mover las máquinas de manera más rápida. Y entonces poder acelerar los procesos productivos, que era lo que finalmente le interesaba a los dueños. Producir, 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 en contra de la salud y el bienestar de la comunidad. Las máquinas sustituyen el trabajo individual, el trabajo manual, y la fábrica nace como una nueva unidad de producción. Todos a trabajar en un horario determinado. Obviamente el horario no era el de 8 horas que tenemos ahora, era un horario de 12, 15 horas a veces, y a veces horas, días completos de trabajo, donde acrecentaba a la gente con problemas de salud. Y como les decía, si el obrero moría, la mujer del obrero y los hijos tenían la obligación de ir a trabajar para subsistir, y con la mitad del sueldo y los niños con la cuarta parte del sueldo. Un abuso total. Por eso que en 1919 en Rusia se da la Revolución Rusa, donde el obrero destruye este sistema capitalista, imperialista, del imperio del poder, y el obrero asume el poder y la conducción de su país, de su producción y de su comunidad, ¿no? ¿Dónde se inicia la gran revolución industrial? En Gran Bretaña, en Inglaterra. Vamos a dividir en dos: revolución agrícola, como vemos acá, y la revolución demográfica. Agrícola, porque nace a mediados del siglo XVIII. Hay enclosure acts, leyes de cercamiento, ¿no? Se cercaban las propiedades privadas para que no ingrese nadie. Esta era una ley, estaba prohibido ingresar a un terreno, a un territorio cercado por los imperialistas, por los dueños. Los campesinos estaban obligados a migrar a las ciudades, del campo a la ciudad, para generar más producción. En el Perú, antes de este proceso de revolución industrial y de que las ciudades comiencen a generar empresas, capitales, todavía había, por ejemplo, cerca de Lima, cuando vas a Canta, cuando vas a Santa Eulalia, etcétera, o Pachacamac, y subes un poquito la cordillera, vas a ver todavía en los cerros unas rayas que han sido los andenes que fueron producidos por las grandes comunidades agrícolas, que en las épocas que se crearon las fábricas, abandonaron la gente esas comunidades, esas sociedades agrícolas, y se vieron a la ciudad, ¿no? Y la ciudad comenzó a crecer y vemos lo que es Lima ahora. La frontera de Lima era Lima Cuadrada, la avenida Bancay, la avenida La Colmena y la avenida Tacna, ese era el damero de Pizarro, la Lima Cuadrada en la época colonial. Pero luego el resto era campo. Y luego hemos visto cómo se han ido poblando las ciudades, se ha ido poblando Lima, y ahora la frontera de Lima es por el sur Pucusana, por el norte Ancón, y ya estamos cerquita a unirnos con Chancay, y por el este
Vitarte, Chosica, ya no hay diferencia, no hay distancia. Bueno, el oeste tenemos el Océano Pacífico. Entonces, la población de las ciudades se acrecentó y con ello las necesidades de la gente dentro de la ciudad. Proliferan muchos avances tecnológicos como las máquinas sembradoras. Ya no había gente que sembraba, aunque todavía se sigue usando en los campos de la sierra. Pero para el industrial era mejor una máquina, como vemos aquí en las figuras, máquinas sembradoras que agilizaban el proceso, lo hacían en un ratito. Igual la máquina para poder extraer los productos, ¿no? No manualmente, sino embolsarlos, encostallarlos y venderlos con mayor rapidez. Acá hubo un proceso importante, el fertilizante, el guano de las islas, donde compraba Gran Bretaña el guano de las islas que le servía para que la producción sea mejor en el Perú. Y a esta época al Perú se le llamó la era del guano y del salitre, una era de apogeo, de abundancia. Bueno, abundancia para los ricos, abundancia para los poderosos, abundancia para los gobiernos oligarcas, plutócratas, rentistas, que eran los dueños de la propiedad, porque el pueblo no se benefició porque le pusieron un farol de carbón en la plaza de armas o le arreglaron la plaza de armas bonita. Bueno, eso no era para el campesino que iba de cuando en cuando a pasearse y ver qué bonito es Lima, pero sus necesidades, su crecimiento personal, el desarrollo de la familia, la salud, no se contemplaba. Entonces, las épocas de apogeo del guano de las islas, como la época de la exportación del hierro, del acero, cuando fue la Primera Guerra Mundial, que se dio en estos procesos, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, casi contemporánea con esta revolución, el Perú vendió muchísimo acero a las potencias para que construyan los tanques, las balas, etc. Pero esa abundancia, ¿dónde quedó? En manos de poca gente capitalista que formó la sociedad eh, aristocrática limeña, ¿no? Que gobernaba en el Perú. La otra revolución es la revolución demográfica. En toda Europa, especialmente, gracias a los avances en el campo de la medicina y de las prácticas de higiene, se permitió el incremento de la mano de obra. La gente ya no moría tan rápido si no se curaba para poder seguir produciendo. La vacuna contra la viruela fue importante. Ya dejó de morir mucha gente y comenzó a vacunarse para poder trabajar, producir especialmente. Fíjense, epidemias han habido en el mundo desde el comienzo de la humanidad y se han manejado de manera natural en algunos tiempos. En el Perú también hubo epidemias, pero se controlaron, no había mucha cantidad de gente y fueron controladas. La epidemia que estamos viviendo ahora del COVID-19 es una epidemia que no se había visto nunca antes en la historia del mundo. Si bien cierto, han habido epidemias grandes, la epidemia de la gripe, en la época que no había cura, como esta no. Esta epidemia está produciendo cambios sociales que los vamos a ver más adelante y seguramente van a ser estudiados. Cambios económicos en la producción. Mucha gente está cerrando sus empresas, sus sectores productivos para dejar de hacer lo que hacían y ver en dónde puedo generar ingresos, que es salud y alimentación, que es lo más importante. La calidad de vida de la gente, las condiciones de vida están cambiando. Antes tú entrabas a una casa, te sentabas, comías, ahora no. Te desinfectas, te lavas las manos. Cuando vas a hacer compras tienes que... El proceso social está cambiando radicalmente y esto va a durar muchísimos años, hasta que poco a poco se vayan olvidando y quizás vuelvan a caer en lo mismo que hacíamos antes, ¿no? No desinfectar, no cambiarnos la ropa constantemente, saturar los buses de gente donde se produce la contaminación, hasta que de repente venga otra epidemia, porque no estamos libres de epidemia. Entonces, en Gran Bretaña, en el siglo XVIII, se produjo un cambio social muy importante, gracias a la revolución. Como les decía, acá el elemento importante es el carbón. Primera revolución industrial, carbón. Segunda, el petróleo y la electricidad. Revolución de la industria textil, la minería y el carbón, estas eran las formas de extraer el carbón para mover las máquinas. Miren este barco, botando humo, que se mueve gracias al carbón.
hay gente que está alimentando a la máquina, constantemente está tirando carbón a la máquina para que se produzca el vapor, se muevan las ruedas y pueda haber una navegación. Ya no se usan las velas, por ejemplo, ¿no? Un cambio radical. Revolución de los transportes. El hierro fue llamado el pan de la industria, porque era un elemento imprescindible para la fabricación de herramientas de labranza, los rieles, las vías férreas, etc. ¿Y dónde compraban el hierro? El hierro, en Perú. Perú fue un bastión, pero como les digo, esa abundancia económica sirvió para los grandes para los grandes familias adineradas y no para el pueblo. Acá tenemos un cuadrito que compara la primera revolución industrial con la segunda. Dice, ¿cuál es el origen? La primera se inicia en 1760, pero ojo, no se inicia específicamente en ese año y en ese día, es un proceso que se da, pero se tiene como referente en 1760 en Gran Bretaña. Y la segunda se produce en 1850. Mírense, fíjense, casi más de 100 años después se produce la segunda revolución industrial, a mediados ya del siglo XX, del siglo pasado. Se extendió por Francia, Bélgica, Alemania, Japón y Estados Unidos. ¿Cuáles eran las principales industrias? Textil, minera, metalúrgica en la primera y el carbón. En la segunda, la industria química. Aquí comienza a industrializarse los procesos químicos que van a revolucionar la tecnología, la ciencia, la producción, etc. La siderúrgica, empresas que comienzan a producir herramientas o máquinas de metal para poder producir mejor todas las necesidades de la gente, con el apoyo de la electricidad, la industria automovilística, ¿no? Aquí hay muchas historias de emprendedores norteamericanos específicamente que hicieron el boom del desarrollo automovilístico. En un primer momento, siempre, como le digo, siempre abusando del poder. Tipo de tecnología que se usaba en la primera revolución industrial, la máquina de vapor. En la segunda, el motor eléctrico. Ahí nos hubiéramos quedado, pero luego vino el uso del petróleo que hasta ahora está dándose y otra vez estamos regresando al uso del motor eléctrico porque no contamina como contamina el petróleo. La fuente de energía en la primera revolución, el carbón, y en la segunda revolución, la electricidad y el petróleo. Miren, dos elementos importantes. Este cuadrito es una síntesis de lo que fue la diferencia entre la primera y la segunda revolución industrial. Ahora, la pregunta es, ¿ahí nos quedamos en la segunda revolución industrial con la electricidad y el petróleo? ¿O ya han habido otras revoluciones? Creo que sí, muchas, especialmente la aparición de la computadora o el Internet, pero no se grafica como esto. O sea, no se habla hasta ahora de una tercera revolución industrial. ¿Dónde fue la tercera? Y creemos, o creo, que a partir del uso de la computadora, se da la gran revolución que cambia las estructuras de la vida de la gente. Lo que estamos haciendo, utilizando el Zoom para comunicarnos sin estar de manera presencial, es un gran cambio en la comunicación. Antes, en el Perú, cuando aparecía una música moderna en Estados Unidos, después de un año llegaba esa música acá. La bailábamos, la disfrutábamos, y ya la habían disfrutado hace un año. Pero ahora no, en tiempo real estamos viendo lo que sucede en el mundo. En tiempo real. Antes no era así. Ustedes son de una generación que no ha vivido ese proceso de cambio. La mía sí. No, mi generación, a pesar que no soy tan viejo, ha vivido ese proceso de lo antiguo, donde no había computadora, no había celular, y ver cómo aparece la computadora y el celular y va transformando nuestras vidas, ¿no? Especialmente las comunicaciones, los negocios, la bolsa de valores, las empresas, las industrias revolucionan y todo está computarizado. Y eso agiliza el proceso también. Entonces ya deberíamos agregar un cuadrito acá y hablar de una tercera revolución industrial. La segunda revolución industrial también fue un cambio radical. Tiene importancia en lo que es la industria química y la industria siderúrgica. Miren ustedes, las fábricas ya cambian, se desarrollan
la industria química. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial se